Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una video invitación con animación y efectos y música en Canva. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra plantilla. Nos vamos acá a plantillas y ella nos va a desplegar varias opciones. Podemos entrar por acá donde dice tarjetas e invitaciones. De este lado, Canva nos muestra diferentes modelos como búsquedas populares, lo que te puede gustar, todo lo que te pueda servir para poder trabajar tus proyectos. Te muestra lo que hiciste, ¿verdad? Inspirado en tu último diseño, lo que está en tendencia, novedades de Canva. Bueno, tú puedes ahí navegar y buscar, ¿verdad? El que se adapte más a tu proyecto. En este caso van a ser las invitaciones. Podemos entrar por acá donde dice invitaciones. O podemos irnos arriba donde está la lupita y buscar en el buscador, colocar invitaciones o video invitación. La otra forma es yéndote al cuadrito este morado que dice crea un diseño y acá tiene varias opciones. Puedes darle directamente donde dice invitación, que ya esta tiene el formato en vertical, o puedes irte más abajo y buscar video de invitación online, que también viene en formato vertical. Yo voy a trabajar hoy con esta que dice reel de Instagram, que ya viene predeterminada de 1080 por 1920. Ok, le damos acá y esperamos que cargue nuestra página. Bueno, ya aquí tenemos nuestra plantilla en blanco con la que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, acá abajo nos muestra una barra donde va el clip de video. Acá vamos a ir colocando todas nuestras imágenes, videos o GIF. En mi caso yo voy a trabajar con GIF. De este lado nos muestra algunas plantillas con las que pudiéramos trabajar si fuera el caso. Ustedes pueden revisar y si alguna les sirve o les funciona para el proyecto que están trabajando, las pueden usar. Ok, vamos a subir las imágenes. Nos vamos a ir acá a subidos. Yo acá ya tengo descargadas algunas fotos y GIF con los que voy a trabajar. En mi caso voy a hacer una video invitación de Blackpink. Bueno, voy a subir unos GIF que me faltaron. Nos vamos a ir aquí a subir archivos y nos va a desplegar la carpeta. Acá vamos a buscar las imágenes o GIF que vamos a subir y le damos en abrir. Acá se ve la barrita azul que nos indica que está subiendo el video. Ok, vamos a subir otros que nos faltaron. Nos vamos otra vez a archivo, hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos las imágenes. Vamos probando, esperamos que carguen. Le damos en abrir. Y así con todas las que queramos subir. Ok, ya cuando tenemos todas nuestras imágenes, lo primero que vamos a hacer es darle color a nuestra plantilla. Nos vamos acá arriba donde dice color de fondo. Acá del lado izquierdo nos despliega una barra donde aparece toda una paleta de colores con la que podemos trabajar. Nos vamos acá abajo a degradados porque me gustan las tonalidades que tiene para trabajar mi plantilla. Acá vamos probando cuál nos gusta más para poder trabajar nuestro proyecto. Yo voy a escoger este. Los colores que tiene se adaptan mucho al proyecto que quiero realizar. Ok, acá le voy a colocar uno de los GIFs que tengo acá descargados, pero no se lo quiero colocar que quede completo en la diapositiva, sino que se vea una sección como con una forma. Nos vamos acá a elementos, nos vamos abajo y buscamos donde dice marcos. Acá vamos a ver y a seleccionar uno que se nos adapte mejor a nuestro proyecto. Acá hay muchos modelos de marcos con los cuales podemos trabajar. Vamos a ir probando. Yo voy a probar con este. Acá voy a ver cómo se ve mi GIF dentro de este marco. Lo extiendo y lo ubico. Y ahora me voy a subidos y voy a escoger uno de mis GIF con los que voy a trabajar. Lo selecciono y lo posiciono encima del marco para que quede dentro del marco. Observen cómo queda dentro de este marco. Le da como una forma ondulada, pero no se ve completo. Vamos a estirar un poco a ver qué tal se ve. Podemos irlo moviendo de un lado a otro a ver la
sección que queremos que se vea. Este me parece bonito, pero no es lo que yo quiero. Voy a buscar otro donde se vea un poco más amplia la imagen. Acá sigo buscando, a ver, uno que me guste o se adapte más a lo que quiero. Vamos a probar con este. No, sigamos buscando. Sigamos buscando. Vamos a probar con este otro, a ver. No. Bueno, vamos a irnos acá a elementos. Y yo tengo unos guardados utilizados recientemente. Y vamos a escoger el que quiero para mi proyecto. Le damos acá en ver todo y vamos hasta abajo. Y acá está el que quiero utilizar. Le doy clic y cuando está en nuestra plantilla lo extiendo y lo voy ubicando donde quiero posicionarlo para usar. Ahora vamos a agregarle nuestra imagen a nuestro GIF. Nos vamos acá a subidos, seleccionamos y soltamos dentro de nuestro marco. Y acá vemos cómo queda. Se ve un poco mejor. Aquí extiendo un poco para darle mejor amplitud y lo voy ubicando. Miren cómo se ve. Yo bajé estos logos tipo GIF para poder usarlos acá en la tarjeta y ya traen movimiento. No hay que colocarle tantos efectos. Ok, voy a escoger el logo que es el nombre del grupo y lo vamos a ubicar acá arriba. Acá lo voy a extender y lo voy a centrar. Ahora vamos a colocar un cuadro de texto para colocar el nombre de la cumpleañera. Bueno, aquí podemos seleccionar cualquiera de estas cajas de texto. Puede ser añadir una caja de texto, añadir un título, un subtítulo. Yo voy a escoger uno de estos que están acá abajo, que son modelos que ya Canva nos predetermina. Yo voy a escoger este, que parece neón, ya que la temática es con estos tonos y tipo neón. Ok, voy a seleccionar y voy a colocar el nombre. Ok, ahora voy a moverla hacia aquí abajo. La voy a seleccionar y voy a cambiarle la fuente, una fuente distinta. Vamos a entrar acá arriba y acá nos despliega, ¿verdad? Toda la galería de fuentes. Vemos abajo, a ver si alguna nos gusta. O podemos darle acá arriba y nos despliega estas cajitas que tienen las formas de las letras. Nos las selecciona por tipo de letra. Yo voy a entrar acá en manuscrito y voy a ir seleccionando, voy a ir viendo a ver cuál me gusta. Me gusta esta, pero vamos a ver qué otras hay acá abajo. Aquí hay muchos modelos. Voy a seleccionar esta. Ok, como pueden darse cuenta, aquí nos puso todo en mayúsculas porque ya la cajita de texto está predeterminada con puras mayúsculas. ¿Cómo solucionamos esto? Podemos sobreescribir o nos vamos acá arriba a los tres puntitos y seleccionamos acá y nos cambia automáticamente a minúscula. Acá vamos a extender un poquito para acomodar el texto. Centramos. Listo, miren la línea que nos pone en el medio. Aquí nos damos cuenta que está centrado. Bueno, voy a ampliar un poco el nombre. Bueno, el logo del Blackpink y lo voy a ir ubicando. Vamos a ver, vamos a colocarlo acá. Ok, ahora vamos a seleccionar otra cajita de texto. Vamos a escoger esta. Vamos a ponerle el cumple número 18 y lo colocamos abajo del nombre para que quede Naomi cumple 18. Bueno, aquí podemos seguir colocando más elementos. Vamos a irnos a subidos porque quiero colocar uno de los GIF que descargué. Vamos a ver aquí esta coronita. Me gusta mucho para colocarla aquí arriba del nombre. Ok, seleccionamos y aquí la vemos, la vamos a ubicar. Vamos a tratar de centrarla acá arriba del nombre. Y aquí vemos.
Vamos a darle en vista preliminar, acá arriba. Bueno, creo que podemos darle otro toque acá de movimiento. Vamos a irnos acá a elementos y vamos a ver qué conseguimos en mi galería. Vamos a darle arriba. Vamos a ir moviendo, vamos a ver qué tenemos acá. Podemos usar esto en forma de espiral. Vamos arriba, a ver qué más hay. Bueno, voy a escoger esta. Me gusta esta de estrellitas. Miren cómo queda. Vamos a ubicarla acá, al extremo, a la esquina. Ok, vamos a darle acá arriba en reproducir para que nos amplíe la imagen. Veamos cómo queda. Miren qué lindo. Tenemos movimiento, tenemos efecto. Ok, ahora vamos a nuestra plantilla. Vamos a darle acá atrás. Ok, estas estrellitas las busqué acá arriba. No recuerdo el nombre que puse. Aquí están mis búsquedas recientes. Voy a darle acá en cubo rosa. A ver. Le damos aquí en ver todo y vamos hacia abajo para ir explorando a ver qué hay acá. Miren este. Me gusta mucho porque parece la temática. Vamos hacia abajo. Aquí están, miren las estrellitas. Sí, era aquí. Acá le podemos dar en los tres puntitos. Y vamos a ir viendo. Aquí nos da ver contenido similar, que son modelos similares a este con movimiento. Miren lo que hay acá. Aquí le damos los tres puntitos, el que nos guste. Podemos añadirlo a favorito o le damos acá en añadir a la carpeta. Colocamos el nombre y le damos en añadir a una nueva carpeta, ya que automáticamente nos queda guardado. Le damos aquí otra vez y fíjense que nos aparece uno en la carpeta. Nos vamos atrás. Vamos a buscar otro modelo, corazón en sticker. Miren todo lo que nos aparece. Le vamos a dar acá en ver todo y vamos a navegar. Vamos a ver los modelos que hay. Hay modelos gratis y modelos pro, que son pagos. Ok, ahora vamos a colocar otra nueva diapositiva. Nos vamos acá a elementos para hacer lo mismo que con la diapositiva anterior. Vamos a buscar un marco para poder colocar nuestro GIF o nuestro video en movimiento. Aquí en mi galería le vamos a dar en ver todo y nos va a desplegar, ¿verdad?, todo lo que tengo guardado. Vamos a escoger una que tengo por acá, que ya había usado recientemente, esta que está aquí. Vamos a darle clic y ya nos lo coloca en nuestra diapositiva. Vamos a ubicarla acá arriba y la ampliamos al tamaño pues que deseemos. Voy a dejarla así. Voy a irme a subidos para escoger mi GIF. Vamos a escoger este que está acá abajo. Selecciono, ubico. Y ya acá nos aparece. Acá podemos ampliar más, achicar. Bueno, yo voy a ampliar un poquito más. Voy a darle doble clic para ver mi imagen completa y poder ubicar la sección que quiero que se vea. Voy a centrar un poco porque quiero que se vean más las chicas bailando. Selecciono, muevo hacia la derecha o a la izquierda y ahí vamos viendo, vamos cómo centrar. Ok, ya teniendo nuestra ubicación, vamos a ampliar otro poquito. Ahora vamos a empezar a colocar los elementos o el texto. Vamos a colocar acá un cuadro de texto. Añadir un título. Y vamos a colocar nuestro texto. Vamos a ubicarlo acá abajo. Seleccionamos para cambiarle la fuente. Buscamos acá en la galería de fuentes y escogemos una que nos guste. Vamos a colocarle una que no sea tan cursiva, que sea más plana para que se pueda leer mejor lo que dice. Ok, escogemos esta, ubicamos, vamos a centrar un poco, vamos a irle
dando forma. A ver cómo queremos que se vea armonioso. Vamos a agregarle un efecto de sombras o flotante. Vamos a ver cómo se ve así. Vamos a agregarle mejor un contorno para que se vea mejor la letra. Ok, vamos a ampliar para que quede un poco más grande nuestro texto y vamos a ir acomodando acá. Ok, vamos a duplicar este cuadro, que es más fácil. Y vamos a colocar acá el día. Vamos a colocar aquí nuestro texto. Vamos a ubicar acá abajo. Vamos a cambiarle la fuente. Vamos a colocarle otra fuente. Vamos a ver cómo queda acá con esta. Bueno, este texto veo que tiene como mucho espacio. Vamos a meternos acá en el interlineado y vamos a bajarle un poco la separación para que quede más junto, no quede tanto espacio entre líneas. Vamos a ubicar un poco acá. Ok. Ahora vamos a agregar un elemento. Vamos a colocar aquí flechas neón. Ok, vamos a ir viendo a ver cuál, alguna que tenga movimiento para ubicarla. Me gusta algo así como esto, vamos a ver. Ok, puede ser así. Vamos a colocarle esta a ver qué tal, cómo se ve. A ver, vamos a ubicarla algo o aquí o podemos cambiarle la dirección y la ubicamos acá abajo. Vamos a cambiarle el tamaño, ponerla un poco más pequeña. Vamos a ubicarla ahí. Se dan cuenta, al seleccionar esta acá abajo, me recomienda todas las que tienen el mismo formato. Le damos acá en ver todo y ya aquí nos aparecen otros diseños o modelos, pero con que va en el mismo formato que estamos utilizando. Voy a escoger esta. Igual que aquella, vamos probando a ver dónde se ve mejor. Puede ser acá arriba o le ponemos la misma dirección. Cambiamos la orientación, la rotamos, lo colocamos un poco más pequeña, algo así. Y la movemos. Vamos a ubicarla, no sé, si aquí o acá arriba. Vamos a dejarla ahí arriba. Ok, vamos a ver qué otro elemento le podemos colocar, como un destello o un brillo. Voy a buscar aquí en los que ya tengo, los que usé recientemente. Vamos a ver. Vamos a colocar, vamos a ver cómo se le ve esto. Aunque esta creo que va a quedar muy fuerte. Bueno, vamos a ver. Acá lo que podemos hacer para que no quede tan oscura es bajarle un poco la transparencia. Vamos a ver. Vamos a irle bajando acá. Ahí vemos que se ve un poco más clara. Creo que ahí. Vamos a duplicarlo y lo ubicamos en la parte de abajo para que tengamos el efecto en toda la plantilla. Ok, para que nos quede este GIF en la parte de abajo, o sea que queden las letras por encima, vamos a seleccionar, le damos acá en posición y le damos atrás. Y ya ahí nos queda detrás de esta flecha. Seleccionamos este, le damos atrás y ya aquí nos queda encima la... Vamos a darle otra vez atrás. Este está arriba.
Este está arriba. Ahora sí, este está arriba. Ahora sí, y aquí nos quedó en el fondo nuestro confeti, nuestras estrellitas, nuestro GIF. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Si se dan cuenta, cada vez que escogemos un elemento, el abajo automáticamente nos recomienda, como dice acá, recomendaciones mágicas, donde si le damos acá en ver todo, nos aparecen varios modelos que tienen que ver con ese GIF de estrellas, de destello. Si nos gusta este, podemos escoger, ¿verdad? Entre todos los que están acá, los que a ustedes más les guste. Cuando estemos explorando y nos guste alguno, solamente le damos clic, él automáticamente nos los coloca en la plantilla, pero si no lo vamos a usar, le damos clic y él nos los guarda automáticamente en los usados recientemente. O la otra es darle aquí a los tres puntitos y aquí nos da la opción bien sea de añadir a favoritos o añadir a una carpeta ya que ya tengamos en Canva. Ok, vamos a seguir con la otra plantilla. Acá vamos a subir otro GIF, nos vamos a subidos y escogemos, vamos a escoger este. Vamos a llevarlo al tamaño. Quiero quitarle esta parte de abajo. Lo que hago es hacerla así y aquí lo extiendo. Ok, ahí centramos. Ok, acá vamos a sustituir acá que casi no se ve el nombre de Blackpink. Y acá ya había descargado una imagen del logo y lo colocamos acá arriba. Lo podemos dejar así o lo agrandamos un poco más. Vamos a ver si lo centramos. Lo podemos centrar acá. Ahí. ¿Se dan cuenta? Cuando yo selecciono para mover, me sale como una línea en el medio que me indica que está centrado. Ok, ahora vamos a colocar acá la hora. Vámonos a la plantilla anterior, seleccionamos este cuadro, le dice día, seleccionamos, le damos control C, nos vamos a la otra plantilla y acá le damos control V. Y acá nos queda nuestro cuadro de texto con la misma fuente, el mismo tamaño. Y lo que hacemos es cambiarle el escrito. Ok, ya aquí le cambiamos la hora. Vamos a colocar a subrayar. Acá a subrayar. Vamos a darle un poquito más de tamaño a esto. Ok, vamos a ver cómo se ve con un efecto. Bueno, puede ser con un contorno o le colocamos un fondo, que vemos acá el color. Vamos a colocarle este fucsia, vamos a ver. Y acá le podemos colocar transparencia, cosa de que no se vea tan fuerte dentro de nuestra imagen. Ok, yo le voy a quitar, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a colocarlo así, vamos a colocarle este efecto de distorsión. Y nos vamos a elementos, cogemos acá un cuadro. Ok, aquí tenemos nuestro cuadro, vamos a colocarlo acá debajo de la hora. Vamos a agrandar un poquito y le quitamos un poco la transparencia o le damos transparencia, cosa de que resalte nuestra hora a través del video. Ok, vamos a agregar otra diapositiva y vamos a irnos a subidos y vamos a seleccionar acá en video el GIF, este último GIF, digamos como video. Vamos a seleccionar y acá vamos a tratar de ubicarlo. Lo extendemos un poco, pero no lo llevamos al extremo de nuestra diapositiva para que se vean los bordes.
Ok, vámonos a la diapositiva anterior porque se me olvidó colocarle algún elemento, algo que le dé como brillo. Nos vamos acá a elementos y vamos a ver qué conseguimos. Vamos a darle aquí en ver todo y vamos a ir buscando. Vamos a darle hacia abajo. Vamos a ir probando. Vamos a ver qué conseguimos acá. Vamos a ponerle este brillito, que son como unas estrellitas, pero pequeñas. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a estirar un poco. Y vamos a ubicarla acá abajo. Vamos a ver cómo se ven acá. Vamos a ponerle un poco más pequeña. Aquí en la hora. Vamos a darle acá los tres puntitos y nos vamos a capas para moverla a la parte de atrás que nos quede detrás de la hora. Miren, también está este de espiral. Aquí se dan cuenta que nos da unas recomendaciones mágicas que tiene que ver con el elemento que acabamos de seleccionar. Acá le damos ver todo y nos aparecen todos los estilos que tienen que ver con el elemento que acabamos de utilizar. Vamos atrás, vamos a utilizar esta espiral, le damos clic y ubicamos acá en la esquina de arriba. Ok, vamos a darle acá en ver y miren cómo queda. Bueno, ahora sí, ahora nos vamos a la otra diapositiva y vamos a comenzar a colocarle los elementos. Ok, nos vamos a elementos y vamos a navegar, vamos a ver cuál le colocamos. Vamos a buscar aquí en la misma de las estrellitas que le habíamos puesto a la otra diapositiva y le damos acá en ver contenido similar. Vamos a probar alguna de estas a ver qué tal les queda. Vamos a escoger esta. Escogemos esta. No, esta no me gusta, vamos a eliminarla. Vamos a escoger esta otra. Fíjense que esta se ve mejor. Ok, vamos a ubicarla acá arriba. Vamos atrás y vamos a escoger este otro elemento que tengo acá con movimiento. Lo vamos a colocar acá abajo y lo vamos a achicar un poco. Vamos a darle un tamaño ideal. Vamos a mover un poco. Vamos a ir moviendo, vamos a buscarle la posición que queramos o que se vea mejor. Vamos a achicar otro poquito. Ok, creo que ahí queda bien. Ahora vamos a agregarle un texto. Vamos a añadir un cuadro de texto. Y vamos a colocar la dirección. Aquí yo lo voy a colocar en cualquier lugar. O sea, no lo voy a colocar la dirección como tal. Después la edito. Ok, vamos a cambiarle el color. Y le cambiamos la fuente. Vamos a escoger esta que está acá. No, mejor vamos a escoger esta otra. Vamos a ir viendo cómo queda. Vamos a agregarle un efecto. Vamos a agregarle este de distorsión. Seleccionamos. Y vamos a darle otro color. A ver qué tal se ve. Ok. Parece que se ve un poco mejor. Vamos a ubicarlo acá abajo. Ahí lo vamos centrando y lo vamos ubicando para darle forma. Acá centramos un poco más. Podemos centrar las letras, colocarlas unas arriba y otras abajo para que se vea mejor el texto. Ok, me voy a ir aquí arriba en estos tres puntitos y voy a seleccionar esta U que tiene una rayita abajo para subrayar la palabra dirección. Acá veo que mi texto cuesta un poco para leer, entonces me voy a ir a elementos y voy a buscar una cajita, un cuadrado. Voy a escoger este
y él automáticamente me agarra el color. Acá voy a ubicar, voy a agrandar un poco y a darle el tamaño que tiene el cuadro de texto para colocarlo de fondo. Aquí lo voy agrandando. Vamos a que quede lo más talladito a nuestro cuadro de texto. Vamos a ubicarlo un poco. Y ahora nos vamos arriba a los tres puntitos y nos vamos a dar aquí en este pixelado que es la transparencia. Acá vamos a darle transparencia al cuadro de texto, cosa de que no quede con un color tan fuerte, sino que se vea difuminado. Ok, ahora nos vamos acá donde dice posición y le damos en organizar. Y este elemento quiero que se venga hacia adelante para que se vea así, delante del texto y del cuadro que tiene de fondo. Bien, vamos a agregar otro elemento. Vamos a darle aquí en ver todo y vamos a buscar, vamos a ver qué tal se ve con esta espiral. Vamos a ubicarlo uno aquí abajo y colocamos otro. Vamos a colocarlo en la otra esquina, al otro extremo. Ahí lo ubicamos como queremos. Ok, le damos acá arriba para ver cómo va quedando. Ok, miren que va quedando bien lindo. Ahora vamos atrás y vamos a agregar otra diapositiva, otra plantilla. Y aquí va a ser nuestro cierre. Vamos a cambiarle el fondo. Nos vamos arriba en esta cajita de color, que es el color de fondo, y vamos a buscar un color para colocarle a nuestra diapositiva. Ok, puede ser este blanco. Vamos a seleccionar aquí en los elementos, le damos en ver todo para escoger un marco de los que ya he usado. Vamos a escoger este y acá vamos a extender lo más que podamos para que nos quede de extremo a extremo en nuestra diapositiva y nos vamos a subidos para seleccionar el último GIF. Ok, lo colocamos encima del marco, esperamos que cargue y aquí lo tenemos. Ok, como podemos ver no se ve la forma, ¿verdad?, del marco que acabamos de poner. Vamos a cambiarle entonces el color a nuestra plantilla. Nos vamos otra vez al cuadrito de color y vamos a seleccionar otro. Este rosado, fíjense que me está dando los colores de acuerdo a las imágenes que estoy usando. Ok, nos vamos a ir a elementos ahora y vamos a seleccionar para colocarle una sombra. Vamos a buscar acá, yo aquí tengo unas. Vamos a escoger esta, colocamos una acá abajo, vamos a ubicarla, vamos a extenderla. Vamos a extender bien, que nos quede el tamaño de la plantilla. Ok, vamos a seleccionar otra vez la misma sombra y vamos a girarla para colocarla en la parte de arriba. Vamos a irla ubicando y observen cómo se ve. Ok, vamos a agregar otro elemento. Vamos a escoger este corazón. Vamos a ubicarlo acá abajo. Ok, volvemos a seleccionar el mismo corazón y lo ubicamos en la parte de arriba. Ahora vamos a cambiarle el color. Vamos a darle aquí en este cuadrito negro y le vamos a cambiar el color. Vamos a colocarle este blanco para que tenga un contraste. Ok, vamos a agregar otro elemento. Le damos acá en ver todo. A darle hacia abajo. Vamos a ver qué tenemos acá. Ok, creo que tenía esta manito, que es muy característico del grupo. Vamos a colocarla acá abajo. Aquí le podemos cambiar el tamaño, la posición, cómo queremos que quede nuestra invitación. Acá la voy a achicar, le voy a cambiar la ubicación. Y ahora vamos a colocarle otro elemento. Vamos a entrar en este confeti y ver el contenido similar. Vamos a ver qué nos presenta para que podamos usar.
Bueno, aquí revisamos, vamos a ir navegando, vamos a ir viendo qué hay, qué nos presenta. Aquí vemos estrellitas, fite, números. Vamos a ver este cómo le queda. Vamos a ubicarlo acá arriba a ver cómo se ve. Se ve bien, pero yo creo que quiero otra cosa. Vamos a buscar. Vamos a irnos hacia arriba. Vamos a ver qué más hay acá. Vamos a ver estas que son como estrellitas blancas. Vamos a colocarlo. Vamos a darle clic y vamos a ubicarlo aquí en esta esquina. Creo que se ven un poco oscura. Vamos a ver. Vamos a checar un poco, vamos a ubicar y voy a darle como una transparencia. Vamos a darle acá y le damos transparencia para que no se vean tan fuerte el color. Ok, creo que ahí se ve bien. Voy a checar un poco este GIF, este marco, y lo voy a centrar para poder colocar otro texto acá arriba y abajo. Ok, nos vamos a texto y seleccionamos una cajita o un cuadro de texto, o nos vamos abajo para colocar un texto ya predeterminado que queramos usar. Vamos a ir viendo a ver cuál nos gusta que combine con nuestra diapositiva. A ver, aquí hay muchos modelos muy lindos. Vamos a buscar uno que nos guste. Bueno, yo creo que voy a usar este, ya que es el estilo neón que vengo trabajando en toda la invitación. Ok, acá vamos a seleccionar el de arriba y le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner Te espero. Ok, voy a extender un poco mi cuadro de texto para que el texto quede en una sola línea. Ok, vamos a seleccionar acá y aquí en la parte de arriba vamos a darle en desagrupar. Esto para que podamos editar, mover cada cajita de texto y poder editar cada una independiente y poderla mover una hacia arriba y otra hacia abajo. Ok, acá seleccionamos y bajamos el cuadro. Le adaptamos el tamaño, seleccionamos y le cambiamos el texto. Aquí voy a colocar no faltes. Extendemos un poco el cuadro para que nos quede todo en una sola línea y achicamos un poco. Okay, aquí vamos a ir subiendo y acomodando nuestro cuadro de texto. Aquí vamos a ir centrando y le vamos a ir adaptando el tamaño que queremos usar. Vamos a darle aquí en efectos y le vamos a cambiar un poco la intensidad. Ok, vamos a arreglar el otro cuadro de texto. Vamos a achicarlo un poco y vamos a tratar de centrarlo o de ubicarlo donde queremos. Bueno, listo, ya acá tenemos todas nuestras diapositivas listas. Ahora vamos a comenzar a darle animación. Vamos a darle acá en animar y aquí nos van a salir los tipos de animación que le podemos dar a esta diapositiva. Puede ser animar página completa o si queremos animar por texto o por elemento. Aquí vamos a ir probando en página completa, a ver cómo se ve. Vamos a probar cada que en elegante, nos vamos a divertida. Y así vamos a ir probando con cada una. A ver qué tal se ve y si nos gusta. Ok, yo le voy a colocar aparecer. Le voy a colocar la animación a toda la página. Bueno, yo me voy a ir ahora a la segunda diapositiva y le voy a seleccionar este texto y le voy a colocar animación individual solamente a textos. Que nos vamos acá y vamos probando. Igual, vamos viendo a ver cuál de todas las animaciones que están acá nos queda mejor o nos gusta más. A este le voy a colocar aparecer. Ahora vamos a seleccionar el otro texto y vamos probando a ver si le colocamos el mismo o le colocamos otro. Ok, a este le voy a colocar el que dice tectónico. Uno aparece y el otro se mueve como hacia un costado. Y así vamos a ir con todas las demás diapositivas. Vamos a ir
seleccionando si queremos que sea por texto o animación de la página completa. Ok, aquí vamos viendo cómo nos va quedando. Ok, ahora vamos a colocar las transiciones. Nos ubicamos en el medio de estas dos diapositivas. Le damos acá abajo, donde dice añadir una transición. Y vamos seleccionando para ir viendo cómo se ve cada una. Que aquí pasa de un lado a otro, que igual. Aquí como unas rayas de colores, aquí en círculo. Bueno, ahí vamos a ir probando cada una, a ver cuál nos gusta más y simplemente le damos clic y él la coloca automáticamente. Así vamos a ir haciendo lo mismo con cada una. Nos colocamos en el medio de las dos diapositivas donde queremos colocar la transición, le damos en el botón de abajo y ahí vamos seleccionando la transición para colocarla a cada una de las diapositivas. Ya cuando tengamos todas nuestras diapositivas con sus transiciones, ya lo último que nos queda sería colocar el audio. Ok, le damos a elementos y le vamos a dar hasta abajo, hasta donde nos aparezca audio. Acá le vamos a dar en ver todo y vamos a ir explorando todas las opciones de audio que nos da Canva. Escogemos si nos gusta alguna para poderla usar en nuestra plantilla, pero si van a usar un audio que ya ustedes tienen predeterminado y que han bajado con anterioridad, se van a ir a subidos y en subir archivos van a buscar el audio que tienen en su PC guardado en la carpeta. Buscan, seleccionan y suben. Le dan en abrir y ya aquí lo tienen cargado. Ok, solamente le dan clic y automáticamente nos aparece debajo de nuestro clip de video. Acá arrastramos y lo llevamos al comienzo de nuestro clip de video de la primera diapositiva. Ok, aquí le voy a reproducir un pedazo de la canción. Ya acá yo le cambié la canción. Si ustedes quieren que la canción no comience al principio, sino una parte que está más adelante, solamente le dan acá en ajustar y van moviendo el clip de la canción hasta ajustarla donde ustedes quieren que suene. Acá en efectos de audio podemos controlar el fundido de entrada y el fundido de salida, o sea, cómo queremos que entre, que no suene tan abrupto cuando comienza la canción y cómo queremos que termine suave. Entonces aquí lo voy a colocar en 3 de entrada y 3 en salida. Y ahora veamos cómo queda con el audio. Abajo en la descripción les voy a dejar un link para que vean el resultado final y les voy a dejar un link con un editable. Ok, ya lo que nos queda es compartir. Nos vamos acá arriba en compartir y le damos hasta abajo y le damos descargar. Aquí lo dejamos en video MP4 porque es un video y le damos en descargar. Aquí automáticamente comienza a descargar nuestro video y acá arriba podemos ver el nivel de descarga que lleva. Ya acá abajo en esta barra podemos ver nuestro archivo ya descargado. Ok, aquí vamos a darle hacia atrás y vamos a darle en enlace de solo lectura. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en una pestaña nueva acá en nuestro navegador para ver cómo quedó el resultado. Y ya esto sería todo. Recuerda que abajo en la descripción te voy a dejar los links para que puedas revisar mi trabajo, el editable y cómo quedó ya con la canción final. Gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda seguirme y darle like a mis videos para que apoyes mi canal.
y recuerda activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis videos.